Gracias, Padre. Iglesia, comenzando un nuevo año según este calendario. El año, el 2022, se supone que así le irán. El anterior era 2021, ¿no? Entonces este será 2022. Pero igual agradecidos con el Señor. Nos tiene aquí en su gracia, en su favor, en su misericordia, su perdón que cada día, iglesia, se manifiesta sobre nosotros, esa gracia que nos redimió, la gracia redentora de Yeshua que nos redimió, nos levantó, nos tiene hoy aquí delante del Padre en plena confianza, certidumbre de fe. Así es que, verdad, bueno, de verdad que el Señor es bueno, iglesia, y por siempre y para siempre sus misericordias son. Amén. Comenzando este año 2022, repito, venimos en esa acción de gracia, en esa misericordia, en ese favor que el Padre ha decidido derramar sobre nuestras vidas para llevarnos, para instruirnos, para capacitarnos. Y este va a ser un año, iglesia, en que sabemos que el Padre va a estar con nosotros, va a seguir cumpliendo su promesa. Él lo dijo, ¿sí o no? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que tenemos esa certeza, esa confianza y esa esperanza en esa palabra de que no estamos solos, iglesia, no estaremos solos, que el Padre no nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar. Cada día, cada año debemos afrontarlo con esa confianza, con esa certeza de la promesa del Padre, sabiendo de que Él hará que todas las cosas funcionen conforme al reino. La vida del ser humano, y eso vamos a hablar, iglesia, desde el principio, desde la caída del hombre, vamos a tratar de interpretar o entender mejor qué es lo que significa esa caída y qué es lo que viene o qué es lo que espera y a qué es que nosotros tenemos que apuntarle, porque a eso es que hay que apuntarle a algo. El apóstol Pablo nos da un ejemplo cuando está hablando de lo que es la guerra, de lo que es su propia vida como ser humano, dice, dando que al blanco, o sea, de hecho, en el hebreo, y igual en el arameo, el idioma del pueblo hebreo judío, como le conocemos, de la nación de Israel, pecar significa errar al blanco. Eso es lo que significa pecar, es errarle al blanco. O sea, es no atinar a la meta, no atinar al blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado, es errar al blanco. Por eso nosotros debemos buscar ahora atinarle, dar el blanco. El apóstol Pablo, te repito, lo dijo claramente, dice, no como uno dándole ahí a golpes al aire, sino que dando ¿qué? Al blanco, dándole ahí sin errar, sin errar. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Dentro de la cultura hebrea o los judíos, iglesia, de hecho ellos tienen un planteamiento respecto a lo que es la vida del hombre, ¿no? Y es que ellos dicen que estamos en esta tierra perfeccionándonos porque allá arriba la embarramos y por eso nos mandaron acá como a tratar de subsanar el error. Bueno, eso está dentro de sus creencias, dentro de las prácticas, digamos, religiosas que ellos tienen, entre la variedad de prácticas que tienen, ¿ok? Pero lo cierto es que, como enseña la Escritura, el hombre fue puesto aquí en la tierra. Dice Génesis, capítulo, cuando empieza el capítulo 1, el versículo 1, en el principio era Dios, el verbo estaba con Dios y toda la cuestión, el verbo era Dios, como luego lo dice Juan, pero luego empieza a narrarnos la historia de qué, del ser humano. La Biblia, la Escritura, lo que narra es la historia del ser humano sobre la tierra, o sea, su propósito, el propósito del hombre en la tierra. ¿Con qué propósito fue creado, fue puesto?
el desarrollo de esa vida a través de la vida misma, o sea, del tiempo que tiene el hombre aquí sobre la tierra para vivir y el resultado de esa vida aquí en la tierra. Eso en realidad es lo que narra la Biblia. O sea, por ejemplo, los científicos debaten mucho en contra de la escritura, algunos de ellos, o si no la mayoría, porque quieren encajar, encuadernar, cuadricular a Dios dentro de lo que aquí está escrito. Voy a decirte algo, hay una frase que ustedes me han escuchado decirles mucho y que cada rato la digo y que la seguiré diciendo: Dios es más. Lo que la Biblia está narrando es la historia del hombre aquí en la tierra y su relación con su creador, con Yahweh, y el resultado de esa relación. Eso es lo que está narrando la escritura. Por eso vemos que la Biblia comienza a decirnos: y dijo Dios sea la luz, y la luz fue hecha, y dijo Dios, y nos está narrando la creación. O sea, está diciendo lo que se creó antes de poner al hombre en la tierra y luego al hombre en la tierra, y comienza precisamente a narrar esa relación del hombre puesto aquí en la tierra con su creador. Por eso comienza diciendo, ¿sí o no? Hizo Dios al hombre, a la mujer, y tal, Génesis 1:26, varón y hembra los creó. Luego, Génesis capítulo 2, vemos ya a un Adán puesto en la tierra y al Señor luego diciendo que no es bueno que el hombre esté solo, por eso le hará una ayuda idónea, y entra, digamos, Eva en la escena del paraíso. Pero Eva ya estaba creada. Recuerda que nosotros somos espíritu. Tenemos un alma y un cuerpo. ¿Ok? El alma, el puente entre esto material, lo que vemos, lo que palpamos, y lo espiritual, lo celestial, lo espiritual. ¿Ok? Ahí está. Entonces, cuando la Biblia está narrando es expresamente esto: la historia del hombre sobre la tierra, la comunión o la relación de este hombre con su creador y el resultado de esa relación. Por favor, tengamos eso en cuenta. Tengamos eso en cuenta. Porque cuando yo leo la escritura, y bienvenidos hermanos, bienvenidos. Cuando yo leo la escritura, yo siempre busco mantenerme en esa óptica, o sea, mirar desde ahí. Repito, la Biblia no está narrando la historia del universo como tal. No. Lo que está narrando es la creación del hombre, el hombre en la tierra y la relación con su creador. ¿Por qué es importante entender esto y por qué la Biblia nos lo plantea de ahí? Porque es desde la relación que yo tengo con mi creador que voy a ver al final el resultado de esa relación. Así termina Apocalipsis, haciendo la diferencia, ¿sí o no?, de aquel que en esta tierra, habiendo conocido su propósito y la razón por la cual está aquí, caminó en torno a ese propósito y pudo vencer todas las cosas para al final se cumpla sobre la escritura que dice: y al que venciere, ¿a quién? ¿A quién? Al que venciere, heredará todas las cosas. Por eso Romano dice que somos herederos con Cristo y coherederos del reino de los cielos. ¿El reino se empieza a heredar aquí? No, el reino lo heredó todo aquel que pone en Yahweh su confianza. Y alguien que pone en Yahweh su confianza empieza a caminar en su palabra. ¿Se acuerdan lo que les dije en estos días? Que en hebreo palabra es davar. O sea, la palabra del Padre hace una clasificación muy especial y muy puntual entre la palabra del hombre y la palabra de Yahweh. Hablando esto, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo a los fariseos o al pueblo, a los que lo escuchaban, le dijo que se cuidaran precisamente los fariseos, porque ellos enseñaban palabra de hombre como si fuera, ¿qué? Palabra de Dios. Y ahí es donde está la gran diferencia. ¿Qué palabra se está creyendo y qué palabra se está siguiendo? ¿A
Aquí nosotros estamos puestos por el Padre para vencer, iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hay que vencer? Ya vamos para allá. ¿Por qué te digo esto? Bueno, no lo coloqué, porque es que yo no soy de los que estoy pidiéndole al Padre para cada año como una palabra. Esto se ha hecho una costumbre que yo respeto. No estoy diciendo nada en contra de esto, quiero aclarar. La iglesia es testigo de que yo no vengo caño a decirles, es que hay una palabra que se dio para este año y sobre esa palabra nos vamos a mover. No. Pero sí recibí este año, para este año, una palabra de parte del Padre, dada por el Espíritu. Y es una palabra sencilla. Me sorprendió la sencillez, porque en otros años me ha dado palabra, claro que así, pero ha sido algo más extenso, más o mejor explicado por el Espíritu. Pero esto es tan sencillo que solo fue así: orden. Orden, estaba meditando, orando y meditando. El año anterior, recuerda lo que les compartí el jueves, último servicio del año, que yo acostumbro a hacer esto. Cuando un año se cierra, yo acostumbro a hacer como un balance de mi vida, de mis acciones, de mis actitudes. Yo comienzo a hacer como un balance, y ese balance lo hago no en lo que yo pienso o creo, sino en lo que dice la Escritura sobre cómo debe vivirse la vida. Porque aquí estamos con un propósito de reino, iglesia. El ser humano está con un propósito de reino. O sea que el hombre acepte a Yeshua y camine en sus preceptos, camine en el dabar de Dios, en la palabra del Señor, de Yahweh, o sea que la rechace, está aquí con un propósito. Y hasta que nosotros no encontremos, nos encajemos en ese propósito, vamos a estar en Egipto, cautivos, en cautiverio. Por eso es mi insistencia, se puede decir, y persisto en esto, en que nosotros como pueblo, como iglesia, debemos buscar y permanecer en libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Yo mantengo ese pasaje muy aquí en la mente y medito mucho sobre él. Está pues firmes con la libertad, o en la libertad de que Yeshua nos hizo libres, y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El hombre, Señor lo coloca en Edén, lo hace libre. Por eso le dio lo que conocemos como el libre albedrío. Lo puso libre, sin cadenas, sin ataduras, y el maligno, las tinieblas, Satanás, viene y lo primero que hace es cautivar al hombre para ponerlo bajo esclavitud. Bajo esclavitud. Entonces, aquí estamos para decidir cada día cuál yugo, cuál carga queremos llevar. Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice la escritura? Muy conocida, ¿sí o no? Dice, llevad mi yugo, ¿sí o no? Sobre vosotros. ¿Y cómo comienza diciendo Mateo 11, 28? ¿Alguno se acuerda? ¿Ah? Venid a mí. La invitación de Yahweh a la humanidad es venid a mí. Venid a mi palabra, al cumplimiento de mi palabra. Esa es la invitación. Venid a mí, los que están, ¿qué? Trabajados, cargados, cansados, agobiados. ¿Por qué? Por el asedio, por la carga del pecado, de la maldad, de la iniquidad. ¿Que dónde entró? Entró en el paraíso, como le conocemos, fue en Edén. ¿A través de qué? De la falla de Eva primero, que luego contaminó a Adán. Ahí vino el desbalance. Ahí fue donde el hombre comenzó a perder. Ahora, ¿cuál es la invitación de Yeshua? Vengan y ordenen su vida. Te repito, la palabra que el Señor me dio este año es orden. Entonces, tenemos una palabra, digámoslo así, para este tiempo y para este año, y es orden, ordenar.
Y vamos a ver a través de la escritura cómo tenemos que ordenar. Cada uno de nosotros tenemos que ordenar. Entonces, ¿por qué? Porque el desorden entró ahí en Edén. ¿Por qué? Porque el maligno tocó la codicia de Eva. ¿Qué codició Eva? La gloria de Dios. El resplandor y el esplendor de Dios, ella lo codició. Por eso es que nosotros no podemos perder de vista que somos hombres y simplemente hombres, que necesitamos de Yahweh para todo, porque es así de sencillo. Dice la escritura, el que se somete a alguien para servirlo, cautivo o esclavo se hace de eso. Entonces hay que empezar a ordenar mi vida para yo entender dónde radica mi cautividad. Si yo estoy cautivo del miedo, tengo que saber qué es lo que motiva, agiganta ese miedo en mi vida. ¿Por qué el miedo me tiene cautivo? Los psicólogos, la psiquiatría le da otro nombre, los famosos traumas, ¿se acuerdan? Hay personas que tienen traumas, y es cierto, en el alma. Y esos traumas le impiden avanzar, le impiden crecer, le impiden inclusive afianzarse en Yahweh y en el llamamiento que han recibido de parte de Yahweh. Hay hombres, mujeres que tienen grandes llamados sobre ellos, fueron llamados, muchos tienen el poder de Dios sobre ellos y lo están desperdiciando porque están cautivos de alguna o en alguna situación. Entonces es traer el orden. ¿Cuál orden? El orden divino, el orden de Dios a la vida. Para traer el orden hay que entender que Yahweh enseñorearse sobre mi vida. Lo primero que me habla el Señor de orden es entender que Yahweh, su palabra, su dabar, tienen que enseñorearse sobre mi vida. Si no, voy a vivir en desorden toda la vida. Y puedo tender mi cama bien, tenerla bien tendidita, puedo tener las cosas bien arregladas, pero mi alma un desorden. Y tarde que temprano ese desorden del alma se va a reflejar en las cosas cotidianas. Tarde que temprano se refleja. Seguro que sí. Entonces, primero, para traer orden, hay que partir de ahí. Escúchame esta iglesia. Yahweh tiene que ser nuestro Señor, o sea, el señorío de Yahweh sobre la vida. ¿Cómo Yahweh se enseñorea sobre una vida? A través del cumplimiento de su palabra, de su dabar. Los judíos también dicen mishtok, los mandamientos. O sea, la palabra es un compendio de directrices para guiar mi vida. La palabra no es algo que simplemente viene a cortarme y a apresarme y a impedirme tantas cosas. No. Por eso es que encontramos a un pueblo a veces sufriendo el evangelio de una forma que no tiene que estarlo sufriendo, pero es porque el alma está en desorden. Entonces, si mi alma está en desorden, va a pedir las cosas que Yahweh precisamente no quiere que yo tenga o que tengan dominio sobre mi vida. Entonces, escúchame esto, iglesia, porque es importante. Orden. Tenemos que empezar a ordenarnos. Si queremos seguir avanzando, creciendo y estableciéndonos en el plan de Yahweh. Las puertas están abiertas. Hay puertas de bendición abiertas para todos y cada uno de nosotros. Pero nosotros somos los que nos perdemos. Seguro, porque escogemos las tinieblas antes que la luz. Juan capítulo 3 nos lo enseña. Este sí no te lo voy a parafrasear. Vamos a leer Juan capítulo 3 para entrar, o ya vamos entrando, mejor dicho, al tema. ¿Ok? Juan capítulo 3. Gloria al Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 3. Hablando de Yeshua, de la relación del hombre con Dios, hablando del gobierno de Yahweh sobre una vida.
Está hablando del propósito con el cual Yeshua fue enviado a la tierra y cuál debería ser la respuesta del hombre, pero también vemos que el hombre se equivocó. La humanidad se equivoca y se sigue equivocando hoy por hoy en escoger las tinieblas antes que la luz. Entonces dice Juan en el capítulo, esto te lo enseñé a leer una vez, ¿no? Sin ese subtítulo que tiene ahí antes del versículo 16. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Levantado. Yeshua vino a levantarte. Este es el concepto que hay del rapto de la iglesia, que unos afirman que sí, otros afirman que no, y bueno, que no va a ser literal, otros que es simbólico. No me voy a meter ahorita en ese tema, sino para decirte, por favor, que Yeshua vino a levantar al hombre caído. A eso vino Yeshua. Yeshua vino a levantarte. Sí, de la miseria, del pecado que domina la vida, de la cautividad del alma. Yeshua vino a levantarnos, vino a libertarnos. Ese es el propósito de Yeshua en tu vida y en mi vida: levantarnos, liberarnos para restaurarnos. Hay gente que está pidiendo restauración y sin buscar primero lo que es la liberación. Si no, no puede haber una restauración. Si tú sigues cautivo en tu alma, en tu mente, en tu voluntad, pues no vas a poder ser restaurado en ninguna de estas áreas. No podemos ser restaurados. ¿Tú quieres restauración? Tienes que pedirle al Señor sinceramente primero que liberte. Sin libertad no hay restauración. No puede haber, es ilógico. Hay alguien que está pidiendo, digamos, la restauración de su matrimonio. Esto es un ejemplo. Pero si no se busca la liberación de aquello que causa el quebrantamiento, pues no puede haber una restauración matrimonial. Un ejemplo: si el hombre es bien, anda buscando lo que no tiene que buscar en otro lado, o la mujer no trae sobre su vida el dominio de la palabra para hacer como el Padre manda que se haga, entonces no puede haber una restauración, porque siempre va a estar ahí la causa del choque, la causa de la pelea, de la división. Y dije la mujer, pero esto también es para el hombre. Si yo como hombre no ordeno mis pasos, no traigo el orden de Dios, que como esposo la palabra me enseña, pues voy a traer problemas, dificultades, pleitos en medio de mi matrimonio, porque no me ordeno. Si yo no ordeno mis pasiones y salgo a buscar a la calle lo que tengo con mi esposa y no busco en ella, entonces voy a estar en un desorden. Claro que no va a poder venir el orden. Entonces, si yo veo que algo me domina, me arrastra, me lleva en cautividad, primero tengo que buscar la libertad en Yeshua, en esa área, en esa situación, para que nada me extravíe. Y voy a poder traer ¿qué? Orden a mi vida matrimonial. Así funciona. Primero hay que traerle el orden. ¿Y qué es el orden de Dios en una vida? Te lo repito, te lo digo ahora, en otras palabras, es traer el señorío de Yeshua sobre mi vida. Es que Yeshua no es nomás Salvador. Él es Salvador para el mundo. Escúchame. Para el mundo. Para aquel que no ha conocido, no ha entregado su vida a Yeshua, es Salvador. Para ti y para mí es Señor. Y tiene que ser Señor. Si Yeshua no es tu Señor, necesitas ser salvo. Si Yeshua no es tu Señor, necesitas ser salvo. Escúchame esto. Porque para el cristiano Yeshua ya no es Salvador. Ya fuimos salvos. Te lo voy a leer aquí. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree, dice, no se va a perder. ¿Qué quiere decir? Ya es que salvo. ¿Estás viendo? Entonces, ¿el señorío para quién es? Para los que ya fueron salvos. ¿Qué hace el señorío en una vida?
impide que tu alma se desborde, que tus pasiones te ganen y salgas tras de ellas. Las pasiones desordenadas, como lo llama la Biblia. Eso es. Entonces tenemos que buscar el señorío de Yeshua sobre una vida para que Él traiga el orden que estamos necesitando. Te quiero repetir, por favor, la palabra que el Señor me daba para que nosotros caminemos este año en ella es el orden. Y vamos a ver avances en cosas que de pronto desde años atrás estaban estancadas y no fluían porque había mucho desorden o porque hay mucho desorden. Eso me hablaba el Señor. Orden, orden, orden. Ordena mis pasos por tus caminos, pidió David. En el Salmo 119, versículo 135, ordena mis pasos por tus caminos. Ordena mis pasos por tus caminos. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, ordenar nuestros pasos en el camino que Yahweh nos trazó a través de su palabra, de su mistó. ¿Quién es la palabra? Yeshua. A través de Yeshua, nuestra vida tiene que ser ordenada. Y solo esto se puede lograr si Yeshua es Señor. Ya no mires a Yeshua como Salvador. Tú y yo, que ya hemos recibido a Yeshua en nuestro corazón, no lo miremos como Salvador. Miremoslo ahora como Señor. Hay una gran diferencia entre Salvador y Señor, aunque es el mismo. Pero Él es Salvador para el mundo. Para su pueblo es Señor. Escucha esto, que esto nos quede grabado. Jesús es Salvador para el mundo, para aquel que aún no ha rendido su vida al Señor. Pero para aquel que lo aceptó, lo recibió en su corazón, Yeshua es y tiene que ser Señor. ¿Ok? Es y tiene que ser Señor. Yeshua tiene que llegar a ser nuestro Señor. Por eso el Padre lo dijo a través del profeta Isaías: este pueblo de labios que me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no ha permitido que Yeshua o que el Padre Yahweh sea Señor sobre su vida. Aquí estamos, iglesia, para trascender. Una vez te hablé una predicación sobre esto, ¿te acuerdas? De trascender. ¿Qué es trascender? Es precisamente vencer sobre estas cosas que llevan al alma en cautividad, que te quieren tener esclavo, cautivo, que te quieren tener en ruina, en una miseria espiritual, en una miseria del alma, el alma buscando las cosas sucias, puercas de esta vida. Eso es lo que busca el enemigo. Por eso dice la Escritura que es el hombre que ha recibido que Yeshua fue su Señor y empieza a dejar a Yeshua para volverse a revolcar. ¿Qué dice la Escritura? Es como la puerca lavada. Y déjame decirte que el cerdo en la cultura hebrea es despreciable. ¿Sí o no? Que es de lo más despreciable que hay. Entonces lo comparan con lo más despreciable. Recuérdate que la Escritura fue dicha hablar en hebreo. Por eso hay que buscar esos significados primero en hebreo. ¿Qué significa eso? Nosotros un marrano no lo vemos tan cochino. Eso nos gusta, la carne de marrano. Un chicharroncito frito, ay, ay, ay. Es delicioso. Pero visto la parte espiritual, está diciendo que él viene a ser el hombre ¿de qué? De lo peor. Y dice que el postrer estado este hombre viene a ser ¿qué? Peor que el primero. ¿Por qué? Porque se viene con todo, la suciedad, la inmundicia, la tiniebla sobre él, a tenerlo esclavo, y cada día más esclavo, cada día más revolcado, cada día sin la capacidad de levantarse. Por eso es que Yeshua necesita ser Señor, porque Él es el Señor que levanta. Él es quien liberta, Él es quien hace que la vida se fortalezca en la palabra, en la confianza en el Padre, su palabra, su dabar, su guía, su instrucción. Él nos capacita para que nosotros podamos cumplir la palabra. De verdad se lo digo, solo con el hombre decidirse a buscarlo y ser sincero con Dios y decirle: Señor, necesito ayuda en esto, en esto, en esto, viene la respuesta del Padre y el fortalecimiento de Él para que podamos vencer, porque es imposible vencer con nuestra propia fuerza. A Satanás no lo vamos a vencer nosotros con intelectualismo, con la capacidad humana y con lo que nosotros queremos, que no, yo por aquí me meto y por aquí salgo. Mentira. Es mentira. Precisamente lo que el enemigo vino a traer sobre la mentalidad del hombre fue: sin Dios puedes hacerlo, y eso es mentira. Eso es mentira. Sin Dios no podemos hacerlo. Sin Dios somos títeres de Satanás y de sus maquinaciones todo el día y a cada momento. Sin Dios no se puede.
Esto es con Dios y es de la mano de Dios. Así es que se puede. De otra forma, iglesia, es una falacia. Pero bueno, no hemos entrado plenamente al tema, pero lo estamos hablando. Dice Juan capítulo 3, versículo ya en el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí fue donde la iglesia, digamos, se equivocó en el enfoque del evangelio. Porque empezamos a predicar de alguna forma que le hacíamos sentir a la humanidad que ella estaba perdida, prácticamente como que no había nada que hacer, cuando dice la escritura que Yeshua no vino a condenar al mundo. Yeshua vino ¿a qué? A que el mundo fuera salvo por él. Yeshua no vino a que las almas se perdieran, Yeshua vino a rescatar las almas porque ya de hecho estaban perdidas. Algo que está perdido, ¿qué más se puede perder? Él vino fue antes a rescatar las almas, y ese es el mensaje del evangelio. El evangelio correcto es enseñarle al mundo que Yeshua vino para libertarlo, no para condenarlo. Igual ya está condenado, el mundo está condenado. Yeshua vino fue a quitar la condenación. Por eso es que el evangelio no puede ser, el evangelio es confrontativo, sí, pero a la gente hay que darle el mensaje correcto, el mensaje que viene del cielo. ¿Cuál es el mensaje? Yeshua vino a salvarte, a rescatarte, no a matarte, no a que te pierdas, al contrario, él vino a rescatarte. Y ahí fue donde no se supo, digo yo, perdónenme, de pronto mi atrevimiento, sí. Y si estoy equivocado, pero dudo mucho, ¿verdad?, que esté equivocado en este planteamiento. Porque yo he hecho la prueba. Cuando yo llego a alguien condenándole a esa persona, inmediatamente me rechaza y sale corriendo. Porque la gente no quiere ser confrontada. Cuando yo llevo el mensaje correcto y le digo es que Yeshua vino para que sea salvo, te ama tanto, el impacto es diferente. Y haga usted la prueba. Salga ahora, cuando quiera, predique el mismo mensaje de las dos formas que le estoy diciendo y verá el efecto que tiene. Porque es que aquí está claro, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Te repito, el mundo está condenado. Es que está condenado. Por eso es que vemos ya la palabra profética establecida sobre el mundo. ¿Qué vino Yeshua? A salvar lo que se había perdido. ¿No dice la escritura? Él vino fue a salvar lo que se había perdido. Él no vino a traer más condenación porque ya está condenado. Él no vino a traer más condenación de la que ya está sobre el mundo. Él vino a sacar las almas de esa condenación que es diferente. Ese es el mensaje correcto del evangelio. Ese es el mensaje correcto del evangelio. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y no ahora en un desplayamiento pues de la falsa gracia, no. Pero sí a llevarnos a la obediencia, y que esa obediencia nos genera la confianza de que estamos en él. Amén. Esa obediencia genera confianza. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. ¿Usted cree? Ah, bueno, ahí está la respuesta. Pero el que no cree, ¿ya qué? Ya fue condenado. Por eso, Yeshua no vino a condenar, porque ¿qué va a condenar lo que ya fue condenado? Desde Génesis 3 se dictó la sentencia. Yeshua vino ahora precisamente a quitar esa sentencia sobre el hombre, porque de Génesis 3 ya está. El hombre cayó, el hombre falló. Ahí entró el pecado del mundo y ahí nos cogió a todos. Vino Yeshua ahora precisamente a quitarnos de esa condenación, a librarnos de la condenación. Él vino, por eso, y te repito, el 17, él no vino para el mundo ser condenado. Dios no envió a Yeshua a condenar al mundo, porque ya está condenado y lo estamos ratificando acá en el 18. Versículo 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Ojo, ¿cuál es la condenación? Para el no creyente y aún inclusive para aquel que ha creído. Cuando cae en esto, dice aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
¿Qué es lo que viene Satanás a buscar con el creyente? Que el creyente ame más las tinieblas que la luz. Que el creyente se aparte de la luz y entre en caminos de tinieblas, porque ahí es presa fácil para él. Ahí es donde lo lleva a la condenación. Ahí es donde el enemigo empieza a ganar terreno. Por eso, te repito, la palabra es orden. ¿Cuál es la palabra, iglesia? Orden. Ahora sí voy a llevarte aquel y cómo es que debemos ordenar. Quería primero hacerte claridad en esto. Hacerte claridad en esto. ¿Ok? Orden. Orden. Gracias, Señor. Bueno, ya sabemos cómo entró el pecado, ¿sí o no? A través de Eva. Ahí se formó el desorden. Tú y yo nacimos en un desorden tremendo, tenaz. Ahí nacimos. Yeshua vino a traernos orden. Entonces, voy a leerte algo que tengo por aquí, porque el tiempo, como siempre, corre. Dice aquí, el carácter de los pensamientos de una persona determina el carácter de su vida. El carácter de los pensamientos de una persona determina el carácter de su vida. Ya te lo voy a mostrar bíblicamente, con pasajes. Sus acciones están inspiradas desde adentro. Desde adentro. Desde ahí están inspiradas tus acciones. La serpiente vino a Eva y empezó a trabajarla desde afuera, ¿o de dónde? Desde adentro, porque le habló unas palabras que penetraron a Eva y le hicieron vivir una película. ¿Cómo sería si fuéramos iguales a Dios? ¡Wow! Se dejó contaminar. Algo lo ves y si no pones cuidado, algo lo escucha, si no pones cuidado, entra y se hace una fortaleza en tu vida. Y entonces empiezas a trabajar fuerte y duro por hacer esa fantasía realidad. Escucha, por favor, iglesia. Algo lo ves, lo escuchas, lo contemplas, lo añoras, se hace una fortaleza y ahí en adelante empiezas a trabajar fuerte y duro para hacer realidad esa fantasía que produce muerte, si es pecado. ¿La paga del pecado cuál es? Muerte. ¿Qué recibió Adán y Eva? Muerte. ¿Por qué? Porque quisieron ir a vivir la fantasía de ser iguales a Dios. Esa ha sido siempre la estrategia del maligno para con el hombre. Hacer que el hombre sea independiente de Dios. Que no tengamos a Dios en cuenta en nada. No más cuando lo necesitamos. Cuando ya le embarramos, Señor, por favor. Eso es. Siempre ha sido así. Eso no ha cambiado. Sigue siendo la estrategia. Entonces, cada producto, porque el alma produce cosas, ¿no? Cada producto del alma, ya sea una acción o un propósito, es primero un pensamiento. Los grandes inventos que hoy vemos fueron un pensamiento en alguna ocasión, una imaginación. ¿Cómo sería si? Y empieza la mente y el alma a trabajar en eso. Y entonces se va haciendo realidad paso a paso. ¿Sí? Los que inventaron el avión, ¿se acuerdan? Los hermanos, ¿alguien me acuerda del apellido de ellos? Bueno, esos que inventaron el avión se pudieron fantasear porque vieron un ave volar, uno de los dos. Y entonces le olía al hermano y empezaron a trabajar en eso. ¿Cómo fuera si tuviera alas? Véase la película, los hermanos Wright. Véase la película y verá. Todo fue con un pensamiento, una idea, que se convirtió en una fantasía en principio y que pues la hicieron realidad. Y con ese pensamiento hoy tenemos naves espaciales que pueden salir a la estratosfera y depositar allá satélites y más. Con ese pensamiento hoy tenemos la Estación Internacional Mir, como se hace llamar. Con ese pensamiento. Todo es un pensamiento, una fantasía que puede colocarse ahí, o por el contrario, un pensamiento del cielo,
que va a traer a esta vida, a esta tierra, beneficios del reino. Amén. Pero son puestos ahí. Eso es lo que hizo el maligno, te repito, con Eva. Le hizo ir la película cómo fuera si tú fueras igual a Dios, si ustedes fueran iguales a Dios. Entonces, gracias, Señor. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Lo sabemos. El pecado está en el alma. En el alma. Pero está primero en el alma, o sea, en los pensamientos. Ahí es donde se gesta, ahí es donde empieza a incubarse. Y si lo dejamos enraizar, iglesia, se va a manifestar en acciones. Se va a revelar en acciones. Por eso Yeshua lo dijo, tal cual es el pensamiento del hombre, así es que, así es él. Eso va a marcar su conducta. Hebreos capítulo 13 lo dice y ahorita lo vamos a ver. Capítulo 13. ¿No le ha pasado a usted que usted escucha una canción, se le queda aquí, y aunque sea una canción bien mundana, cuando usted se descuida le está tarareando y cantando? ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado y me toca pelear fuerte con eso para sacar eso de mi caja de pensamiento. Una vez estaba en un paradero y empezó a sonar una canción que de hecho en el mundo me gustaba mucho. Yo estoy esperando el bus. Estaba ahí esperando, ese ya era en el mío. Y estaba ahí cuando menos me di cuenta estaba ahí. Y cuando yo caí en cuenta dije, ojalá no haya pasado un hermano, alguien que me conozca. Se lo digo, estaba así y cantándola. Cuando que, hey, ¿qué pasa? Uy, a mí qué me está pasando, me dio vergüenza, me dio pena, me dio vergüenza, me quité de ahí, me corrí una cuadra más a esperar. En serio, me quité de ahí. Y dice, oye, ahí pendiente, o venía en el mío, el pendiente que venía en el mío, pues ahí en el paradero. ¿Por qué? Porque estaba la canción sonando ahí. Entonces, para evitar como la cuestión, me dice más abajo. ¿Ya? Así entran. Y cuando menos piensas, estás entonando la melodía del mundo. ¿Ok? Por eso es que hay que tener cuidado. Entonces, vamos a traer orden en el pensamiento, iglesia. ¿Orden en qué? En el pensamiento. Déjame colocarte aquí, por favor. Escúchame esto, muy importante. Orden en el pensamiento. Orden en el pensamiento. Si un grafólogo ve esto, dice, ese señor está más desordenado en la vida. Ellos son los que han hecho estudios, ¿no? En la grafología. Por eso me estoy ordenando, no me preocupen. Orden en el pensamiento. ¿Por qué es necesario el orden en el pensamiento? Porque es que ese pensamiento se termina convirtiendo ¿en qué? En acciones. Ese pensamiento se te convierte en una fantasía y empieza a trabajar, hasta sin darte cuenta, empiezas a trabajar todo para conseguir aquello que se enclavó en tu pensamiento, sea bueno o sea mal. Sencillo. Entonces, dice Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, iglesia. Para que vamos ahí adelantando. Mateo capítulo 15, dice el versículo 19, iglesia, el versículo 19 dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicaciones, robo, falsos testimonios y calumnias. Alguien que lo tenga ahí, que lo lea también, otra versión. Pero ¿qué dice ahí? Porque el corazón proviene de los malos pensamientos. Ahora, esto se convierte en una rueda. ¿De qué forma se convierte en una rueda? Mire cómo funciona. El enemigo pone una mala semilla en la mente. Empieza a maquinarse en eso. Entonces, ese pensamiento, una vez contamina, hace esto. Sale, ¿sí o no? Dice que, ¿de dónde salen? Del corazón, ¿sí o no? Porque ese pensamiento se arraiga aquí en el corazón. Y mire la rueda que se forma, por eso hay personas que están dele y dele vuelta en lo mismo y no pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque aquí está el pensamiento, ¿sí o no? Del corazón hace esto, vuelve aquí. Se convierte en algo cíclico.
Pensamiento se arraiga aquí, pasa al corazón y el corazón ya busca la forma de vivir en esto. Y esto entonces empieza a trabajar todo esto, tu mente y corazón buscando cómo llevar a cabo eso. Te repito, sea bueno o sea malo. Entonces debemos empezar a ordenar primero nuestro pensamiento. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que tanto te llega a la mente? ¿Es bueno? ¿Es conforme a la palabra? ¿O es malo y contrario a la palabra? ¿Qué es lo que esperas lograr en esta vida? ¿Es bueno? Sí, pero ¿de qué forma esperas lograrlo? De cualquier forma, es malo. Si no es de la forma adecuada, si no es de la forma del cielo, si no es conforme a lo establecido por Yahweh, por el Padre, que es luz, que es amor, que es buscar hacer el bien, está equivocado, está errado. Está equivocado. ¿Ok? Entonces, de ahí el corazón, dice, salen los malos pensamientos. Y lo pone aquí. De aquí sale un mal pensamiento, pero es que para que salga del corazón un mal pensamiento, es porque entró ¿por dónde? Por la mente. No se controló en la mente y entonces bajó ¿qué? Al corazón. Vamos a Santiago, por favor, para que formemos el contexto de esto. Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Dónde viene la tentación? Ya te lo dije, por lo que ves, por lo que escuchas. Eso genera sensaciones en tu alma, despierta cosas en tu alma y te pone a codiciar aquello que ya vistes o entró por aquí. ¿Ok? Y eso inflama tu vida. Y empiezas a buscar la forma y los medios necesarios para llegar y hacer eso una realidad. Quiero repetirte, sea bueno o sea malo. Libre albedrío, capacidad de decidir. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y ni él tampoco puede ser ¿qué? O sea, porque Dios no puede ser tentado ni él tenta a nadie. La prueba es otra cosa que la de Dios, y te repito, estos días te lo voy a recordar. En el canal de La Promesa hay una predicación que se llama La Tentación y la Prueba, donde hablamos más claramente sobre este tema. Busca ahí el canal La Promesa. Como aún no somos tan conocidos ni reconocidos, pon La Promesa John Jairo Castillo y te va a salir el canal. Y busca esto, la tentación y la prueba, para que entiendas mejor de qué estamos hablando aquí. Versículo 14, sino que cada uno es tentado. Cada uno es tentado. Por eso hay que hacerte consciente, porque cada uno es tentado de una manera diferente. Aunque seamos tentados lo mismo, cada uno es tentado de una manera diferente. Porque cada uno trae y carga sus propias concupiscencias y sus debilidades. Lo que es tentación para mí puede ser tentación para ti, pero cada uno se le presenta de una manera diferente. ¿Ok? Entonces, no que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de lo que tiene que dentro, de eso que está ahí, porque tu naturaleza caída está contigo y te acompaña a todo lado. Porque mientras estés vivo, tu carne está, y la carne está viva. Entonces, por eso es que nosotros debemos propender todos los días porque Yeshua sea Señor, tenga señorío, porque cuando Yeshua es Señor, Él manda. En la casa, ¿quién manda? El Señor. ¿Sí o no? Y donde manda el Señor, lo demás se sujeta a la orden del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, el señorío de Yeshua sobre nuestra vida para evitarnos tantos líos y tantos enredos, iglesia. Entonces, dice el versículo 15, donde queremos llegar. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, ¿dónde coincide
tu concupiscencia en la mente se arraiga, baja el corazón y produce más pensamientos y deseos en torno a eso. Por eso te es un círculo, un ciclo. El enemigo te tentó a traer una palabra y esa palabra se convierte en ¿qué? En pensamientos. Lo que tú hablas es tu pensamiento. Si yo le digo, ¿usted qué opina de tal tema? Usted me da ¿qué? Lo que piensa sobre el tema. Eso es lo que usted va a decir, lo que usted piensa sobre el tema. ¿Y usted qué piensa? Pues yo pienso. ¿Cuál es su opinión sobre cuál tema? ¿Usted qué es lo que? Pues yo pienso que, porque eso tiene una película, digamos, formada. Entonces, ¿te contaminaste? Llegó aquí. No lo sacaste de aquí. No pusiste palabra del cielo sobre esta mentira. No pusiste la verdad del cielo, la palabra del Yahweh, no la pusiste sobre esa mentira y comenzaste a buscar en esta mentira. Entonces, ¿qué hace? Llega aquí. Y una vez se arraiga aquí, dice la escritura aquí en Santiago, ¿qué dice? Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido a la luz, ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿qué? La muerte. El pecado consumado. ¿Qué quiere decir? Que hasta que no se consume, tenemos oportunidad, iglesia. Hasta que el pecado no es consumado como tal, tenemos oportunidad de reaccionar. Pero solo vamos a reaccionar solo si Yeshua es Señor, si le damos el señorío a Yeshua. Entonces, para traer orden en tu vida, tienes que empezar a ordenar tu pensamiento y tienes que poner a Yeshua como Señor. Escúchame, porque te estoy diciendo de una palabra que el Padre me dijo y me habló para este año. Orden. Él va a traer orden y te vas a dar cuenta de esto, porque la certeza de que ya he hablado es que la palabra se cumple. Pon orden en tu vida, empieza a colocar orden desde hoy mismo en tus pensamientos. Y yo te aseguro, te lo puedo asegurar en Yeshua, porque sé que fue Yeshua, el Espíritu que me habló, que vas a ver avances como nunca antes los había visto en tu vida. Hay cosas que venías luchando con ellas o contra ellas, pero que no has permitido que Yeshua fuera Señor. Deja a Yeshua ser Señor y vas a avanzar, vas a avanzar, vas a avanzar, vas a avanzar. Se te van a abrir puertas que no creíste que se pudieran abrir para ti. Puertas que se habían cerrado, que el pecado, la concupiscencia se hizo que se cerraran, se van a volver a abrir. Y aprovéchalas cuando se vuelvan a abrir. No te vayas a dejar engañar otra vez. Aprovéchelas. Entonces, ordenar ¿qué? El pensamiento. El orden del pensamiento trae orden al alma. Y el desorden trae derrota en el alma. Escúchame esto. El orden del pensamiento trae orden al alma y ese orden produce la victoria a tu favor. Un alma desordenada es incapaz de conquistar nada. Al contrario, vive derrotada. Quiero repetirte esto. Un alma desordenada es incapaz de conquistar nada. Una mente desordenada no coordina nada. ¿Usted no le ha pasado eso? Que usted tiene, bueno, la mujer tiene la capacidad de pensar 3, 4 cosas a la vez y como que todas las ejecutan. En serio, es una realidad. Si la mujer puede estar cocinando, está arreglando la casa, está lavando. ¿Eso? Y está cuidando a los hijos. Y está hasta planchando. Una cosa tremenda. Nosotros o le ponemos que al muchacho y se queme el arroz, o no se queme el arroz y el muchacho se golpea. ¿En serio? Y como la iglesia, la mujer es tipología de la iglesia está capacitada para hacer todas esas cosas en el orden de Dios. Entonces, un alma desordenada o un pensamiento desordenado no va a conquistar nada. Y no es incapaz, no va a hacer nada. Porque va a estar hoy sí, mañana no, pasado mañana tal vez, y después ni se sabe.
Hay gente que tiene grandes llamados y ministerios y son ministros llamados por el Padre, pero el desorden no les ha permitido establecerse en su llamado ni ejecutar el llamado. Iglesia, esto es para la iglesia, por favor, prestemos atención a esto. Nosotros fuimos tomados con un propósito. Usted no fue llamado únicamente para venir y congregarse cada domingo y estar ahí. Usted fue llamado para que usted viene un domingo, recibe en la semana, ejecuta eso que recibió. Aquí usted viene a recibir el impulso, la dirección, la guía, la instrucción para que sigamos caminando como pueblo, como iglesia, venciendo y estableciendo reino, como iglesia, como pueblo. De eso se trata. Esa es la idea. Yo vengo y recibo en la semana, ejecuto. De eso se trata. Proverbios capítulo 25, que te lo parafraseé ahora, dice 25-28, Proverbios 25-28, iglesia, y ya vamos terminando. Se nos pasó el tiempo. Dice así: como ciudad derribada sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, que le da rienda suelta a sus pasiones desordenadas, a sus pensamientos locos. Ese dice que es igual a una ciudad derribada. El hombre que no controla lo que piensa, lo que se convierte, eso que no controla como pensamiento se le convierte en sentimiento, y ya lo vimos, se transforma en acciones. Es como una ciudad derribada. En otra versión dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro es aquel quien no sabe dominar sus impulsos. Expuesta al peligro, el que no sabe dominar sus impulsos está expuesto al peligro a toda hora. ¿A peligro de qué? De enredarse su vida espiritual, y si se descuida, aún su salvación. El apóstol Pablo nos da un consejo: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído de Dios. Atendamos con más diligencia esa palabra. Y dice también Proverbios: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y dice ahí el complemento parte B: y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Por qué? Porque si usted puede tomarse una ciudad, pero si está en un desorden, su victoria va a durar nada. ¿Qué le pasó a los romanos? ¿Sabe cómo se destruyó Roma? Roma se destruyó de adentro porque el pecado, la corrupción los pudrió. Eso le pasó a Roma, porque empezaron a vivir como cultura una cantidad de cosas que iban en contra de la naturaleza establecida por el Padre. David, un guerrero, mató filisteos cuantos quiso, pero su concupiscencia lo metió en problemas, no en una, en varias ocasiones. Le entró pereza, y cuando los reyes debían estar en la guerra, él mandó al pueblo solo y se quedó, y ahí el problema ¿se acuerda? Con Betsabé, se llama esta mujer, la mujer de Urías, ¿se acuerda? Que la mandó a llamar y se acostó con ella, y después, para tapar su pecado, entonces lo mandó a matar a él, porque esta mujer quedó en embarazo. ¿Sí se acuerdan esa historia? En el tiempo en que los reyes debían ir a la guerra, David se quedó durmiendo. 1 Samuel capítulo 11. ¿Y quién fue ese hijo? Salomón también. Salomón no era tanta perita en dulce, como parece aquí a usted. Entonces, por eso, iglesia, ya verdad que se nos fue pues el tiempo, es que hemos empezado en un trabajo de orden. Te quiero repetir esto, iglesia, lo que el Señor me dio, esta palabra: orden. Y empezó a hablarme del orden del pensamiento para ordenar el alma y así ordenar nuestra vida. No aceptes el desorden en tu vida. Y con esto quiero traerte el orden también en todo lo que tiene que ver. Si ordenas tus pensamientos, vas a ordenar toda tu casa. Yo por lo menos tengo una situación, y voy a decirles esto. Ustedes saben que yo les hablo cosas de mi vida, ¿para qué? Porque creo que así me puedo identificar mejor.
y puedo ayudarles también a ustedes mejor. Mi esposa me ha dado boca en varias ocasiones. Me río de vergüenza, no es sinvergüenza. Me río de vergüenza, mas no es sinvergüenza. Porque a veces mantengo el escritorio en serio, desordenado. Y ella cogió, me lo ordenó 2, 3 veces. Después se cansó eso y consiguió ahí, me dijo, voy a dejar esto aquí para que usted lo ordene. Me lo dejó ahí en una caja, ahí está. Y ahí está, no lo he organizado. Hasta eso el Señor me estaba trayendo esta mañana eso. Desorden. Y se los digo porque espero ayudarlos con esto. Por eso les abro mi corazón en esto. Quiero ayudarlos en esto. Empiecen a mirar en su entorno. Porque es real. Cuando yo tengo ese desorden, hay veces voy a coger un bolígrafo y tumbo algo y entonces se cae y ahora y me toca parar, y pierdo tiempo y me salgo de lo que estaba inclusive pensando de lo que iba a hacer. Me toca sentarme y qué era lo que yo iba a hacer y ya. Eso es tiempo que se pierde, desorden que se forma, se pierde el hilo. ¿Okay? Mire por un detalle tan sencillo como que se cayó un bolígrafo porque estaba donde no debía estar. Quiero abrirles mi corazón esto para que ustedes comiencen a pensar, a meditar en eso. Es muy importante que tengamos en cuenta detalles como ese, ¿ok? Entonces, iglesia, ya aquí vamos terminando. Necesitaba traerte, iglesia, esta palabra. Necesitaba decirte algo, porque esto, te lo digo, me lo habló el Señor. Y te repito, yo no soy de los que a final de año, como el Señor da una palabra y que esto y que aquello para este año. No, pues palabra suficiente la que hay aquí. Para toda una vida, no para un año, para toda una vida. Pero hay ocasiones muy puntuales en las que el Señor quiere decirnos algo. Y ese algo fue orden. Y te digo algo, este es un año en el que el Señor va a traer orden. Y a raíz, a como vaya pasando el año, ustedes se van a dar cuenta de esto. Y eso va a confirmar lo que les estoy diciendo hoy. Orden. El Señor va a traer orden en los ministros, va a traer orden en la iglesia, va a traer orden en su pueblo. Porque el juicio primero comienza ¿por qué? Por la casa y por la cabeza. Y están palabras que uno no quiere ni decir porque uno sabe lo que representan. Ay. Pero orden. Orden para que sigamos creciendo. Orden para que sigamos estableciendo a Yeshua como Señor en nuestra vida. ¿Ok? Recuerden, Yeshua no tiene que ser, Yeshua ya no es tu Salvador porque ya te salvó. O sea, yo creo que me hago entender cuando les digo esto, ¿no? Sabemos, tenemos claro que Él nos salvó. Ahora tiene que ser Señor. No es a Yeshua en la posición únicamente de Salvador. Porque si no necesitas arrepentirte. Yeshua tiene que ser tu Señor. Hazlo tu Señor en todas las cosas. Que Él se enseñoree en tu pensamiento para que no seamos permeados por malos pensamientos que se convierten, se arraigan, entran al corazón y entonces hacen que nuestra vida sea un ciclo constante, estar buscando el mal y caminar y vivir agobiados, de vivir apresumbrados, de no tener la paz que Jesús vino a ofrecernos y a darnos. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, mi paz perdurará. Pero cuando hay un desorden de cosas que te están rondando y te están jalando, no puede haber paz. Tu paz se ve interrumpida. Nadie que no tenga al Señor, como a Yeshua como Señor, puede tener paz. La paz es Él y la paz es de Él. ¿Ok? Así que, iglesia, vamos a traer fuerte y firme en esto, en ordenarnos. Vamos a ordenar todas las cosas. Empieza a ordenar tu pensamiento porque así vas a ordenar todas las cosas. Empieza a ordenar tu negocio, empieza a ordenar tu finanzas, tus gastos. Todo eso entra dentro del orden. Y te seguiré hablando de orden, claro que sí. Pero hoy quiero hablar de ordenar tus pensamientos. Para que en 8 días, que el Señor nos permita hablar de otra parte del orden, nos quede a todos mucho más fácil. ¿Ok? Lo que viene de ahí en adelante. Lo primero que el Señor me habló fue orden en los pensamientos. Porque ese orden en los pensamientos se va a transmitir en acciones ordenadas de parte tuya. ¿Ok? Que vamos a empezar a ordenar.
A los hermanos, a los que están ahí en el Face, los que se han conectado, bendiciones. Damos gracias al Señor Dios Todopoderoso por sus vidas. Vamos a terminar la transmisión en el Face. Vamos a seguir por aquí en el Zoom con los hermanos. Y bueno, de verdad que les bendecimos. Gracias por estar ahí, por apoyarnos, por compartir, por comentar cada predicación. Así que bendiciones. Muchas gracias. ¿Ok? Esperamos que este 2022 sea un año de orden, como lo hemos hablado, como el Padre nos ha dado esta palabra en este día, para que ordenando el pensamiento puedan ustedes ordenar toda su vida conforme al señorío de Yeshua.